Hola a todos, hoy les hablaremos sobre la conquista y la colonización del español trasplantado a la Argentina. Nosotros somos Camilo Natalia, Maldonado Priscila, Suárez Liliana. El contacto lingüístico en América se generó a través de la conquista y la colonización de España. Diferentes lenguas entraron en contacto y dieron lugar a diferentes variedades. Esta proximidad entre el español y las lenguas indígenas tuvo características particulares en las distintas regiones americanas, ya que cada región tenía una cultura particular. En un primer momento, los españoles y los nativos se comunicaban por señas, según dichos de Cristóbal Colón en 1492. A este le llevó varios viajes la comprensión del taíno. Tuvieron que pasar años hasta la llegada de traductores confiables en América, llamados los niños de la primera generación. Estos entraron en contacto con los españoles. En 1573, Felipe II autorizó llevar a España a los nativos seleccionados para ser traductores. Es por eso que en esta colisión de culturas, la figura del traductor cobró importancia. La política lingüística de hispanización por Carlos I se dio a través de los misioneros religiosos, que procuraban la conversión al cristianismo de los aborígenes. Sin embargo, fracasaron en el intento a pesar de los arduos trabajos de los clérigos. Ya que los nativos se recibían a aprender el español, los misioneros decidieron predicar en las lenguas indígenas. Por esta razón, en 1767, Carlos III expulsó a los jesuitas de sus dominios americanos. En esa misma época, se prohibió el uso de las lenguas autóctonas en todo el territorio de la corona. Con respecto a la llegada del castellano a la Argentina, podemos decir que en la región del noroeste argentino, por la cercanía a las minas bolivianas, y la zona guaraní, debido a las misiones jesuíticas, estas regiones fueron las primeras en tener contacto con el español. Más bien, la Patagonia y el Chaco fueron regiones que se colonizaron muy tardíamente, es más, después de la independencia. Alrededor de 1825, Juan Manuel de Rosas escribió un diccionario de la lengua pampa en mapuche. El recorte del vocabulario seleccionado por Rosas demostró una doble articulación: firmar acuerdos con los caciques pampas y comunicarse con los peones. Esto indicó un proyecto político que suponía la incorporación de los indígenas a la economía regional. Podemos decir que el territorio nacional es muy extenso, por lo tanto las lenguas indígenas de la Argentina se reconocieron en 4 regiones. A su vez, cada región lingüística se diferencia en la fonología, el léxico y la gramática. Estas zonas son noroeste Onoa, donde se hablaba el quechua, zona guaranítica, donde se hablaba el guaraní, patagónica, donde se habla el mapuche, y la zona chaqueña, donde se habla el toba, wichi y macoví. Hasta entrados del siglo XX, las variedades habladas fuera de la península eran llamadas como barbarismos o vulgarismos. Los indigenismos fueron los que primero se registraron en los diccionarios. En 1890 fue publicado el vocabulario rioplatense razonado de Daniel Granada. Se enalteció los neologismos formados por derivación etimológica de voces nativas. Finalmente, el habla gauchesca tomó palabras de las lenguas indígenas, especialmente de quechua y guaraní. Las lenguas indígenas en las variedades lingüísticas de la Argentina. La influencia de las lenguas indígenas en las variedades regionales incluye la amplitud de voces léxicas y la modificación de la gramática. Desde el punto de vista léxico o del vocabulario, el español toma préstamos de lenguas indígenas, principalmente del quechua y del guaraní. Las causas de los préstamos que el español toma del guaraní se debe a que existen conceptos inexistentes en español. Por ejemplo, charata, que significa pava de monte. Otra de las causas es que existe un matiz semántico afectivo que no se halla en el español y que no puede ser traducido. Por ejemplo, bai bai, que significa más o menos.
Otra de las causas es que existen palabras que no se encuentran lexicalizadas en el español por distintos motivos. Por ejemplo, la palabra topos, que son alfileres para cerrar el poncho. El quechua hace transferencia de sufijos derivativos de su propia lengua al español. Tomamos a modo de ejemplo el sufijo cha. Este lo que hace es agregar a temas nominales o adjetivales ese sufijo para formar verbos, que significa hacer o crear. Vuelta a echar significaría dar vuelta. Por último, cabe destacar que el español toma interjecciones de la lengua indígena para constituir un enunciado. Por ejemplo, tutuy, que significa dolor particularmente de quemadura. Otro ejemplo que pusimos ahí es ea, que significa caramba. A diferencia del quechua, el idioma mapuche brinda préstamos léxicos que se restringen a nombres de plantas, animales o conceptos inexistentes en español. Las particularidades de las variedades regionales que se encuentran en contacto con lenguas indígenas pueden advertirse también en la gramática. Se han analizado diversos fenómenos de transferencias en zonas de contacto con el guaraní, el toba y el quechua, en hablantes monolingües del español de la zona y en hablantes bilingües. El análisis de esos fenómenos permite sostener, por un lado, que la variación gramatical es sistemática, no aleatoria, y por esto construye una gramática alternativa con reglas distintas al español estándar. Y por otro lado, establece un vínculo entre fenómenos de variación y las características de la lengua indígena. Las lenguas indígenas de la Argentina, como el quechua, guaraní, toba, mapuche y el resto de las lenguas chaqueñas, tienen como característica tipológica que son aglutinantes, es decir, tienden a expresar los significados gramaticales por medio de segmentos diferenciados incorporados al verbo. Las lenguas indígenas presentan diferencias con el español vinculada con las categorías gramaticales que expresan. Por ejemplo, en el ámbito verbal, se observan contrastes en las categorías de tiempo, modo y aspecto. Dentro del tiempo, hace referencia a que es representativo, es decir, que ubica el evento señalado por el verbo en relación con el eje del momento del habla. El aspecto es otra categoría verbal en la que se puede corroborar transferencias de la lengua indígena al español. Esta hace referencia a que no ubica el evento en un eje temporal en relación con el momento del habla, sino que se ocupa de las diferentes maneras en que se puede observar la construcción interna del evento. Las lenguas indígenas poseen modales ricos con significados que el español no codifica gramaticalmente. En esta categoría de modo haremos 3 tipos de diferenciación. La primera hace referencia al verbo, la segunda al dominio nominal y la tercera al cuantificador. El contacto y la diversidad. La influencia recíproca de las lenguas indígenas y el español produjo un enriquecimiento de ambas lenguas. Este choque hizo que se creara una lengua criolla o mestiza y que se dejara de hablar de las lenguas indígenas o el español puro.